Ya. Primero que todo, muy buenos días a todos y a todas las presentes. Presentarme, a quienes no me conocen, mi nombre es Felipe Eduardo Góngora, soy el encargado de la Unidad de Salud Ocupacional del Hospital Metropolitano. Primero quisiera agradecer este espacio a la subdirectora de Gestión Asistencial, que nos dio la oportunidad de poder compartir lo que es la seguridad y salud en el trabajo y todas las gestiones que hemos llevado también en este inicio del Hospital Metropolitano. ¿Ya? Primero que todo partir mencionando que esta charla aparece sencillamente porque este es el mes de la seguridad y salud en el trabajo, el 28 de abril, se cumplen 100 años. Es una trayectoria bien corta porque han ido cambiando protocolos, han ido cambiando diferentes leyes respecto a la protección de los trabajadores en la exposición a los riesgos. Entonces es un cambio que ha ido en son de la protección de las personas para que las personas no se enfermen, no se accidenten y poder desarrollar su trabajo de manera habitual y de manera normal y puedan llegar todos a su casa bien y no enfermos. ¿Ya? Primero que todo, quisiera compartirle un poco algunos conceptos básicos respecto a lo que es la prevención de riesgo. Es un conjunto de actividades, medidas adoptadas, previstas de todas las fases de actividades de la organización con el fin de evitar y disminuir los riesgos derivados del trabajo y que es la salud ocupacional respecto a lo que dice la OMS, que ha definido la salud ocupacional, o es lo mismo salud en el trabajo, como una actividad eminente multidisciplinaria dirigida a promover y proteger la salud de los trabajadores mediante a la prevención y el control de enfermedades y accidentes del trabajo. Para poder prevenir accidentes y enfermedades debemos saber que todas las actividades económicas del país tienen diferentes tipos de riesgos. O sea, vamos a encontrar riesgos distintos en minería, salud, acuicultura y otros tipos de enfermedades también, porque van a haber otro tipo de exposiciones, por ejemplo, a ruido, exposiciones a polvo, exposiciones a agentes biológicos y químicos. Vamos a conocer un poquito qué son los factores de riesgo, por qué se producen las enfermedades laborales y por qué se producen los accidentes del trabajo. Los factores de riesgo que están derivados de los accidentes del trabajo y las enfermedades laborales, por ejemplo, los factores de riesgo como químicos, en el hospital tenemos formaldehído citostático, sobre todo en las unidades donde está anatomía patológica o tanatología, si bien es cierto, como también el tema de los citostáticos en la nueva unidad de oncología para los tratamientos que se van a hacer durante un tiempo más. Así que ahí existen diferentes protocolos ministeriales que tenemos que abordar para poder tener protección sobre las personas para que no se enfermen. Los riesgos psicosociales que se miden a través de las encuestas que ha entregado el Ministerio últimamente en la nueva actualización del CEAL-SM, que es una encuesta de medición que mide estos tipos de riesgos en algunos factores como ambientes hostiles, sobrecarga laboral y otros factores que habla el protocolo. Además, los riesgos físicos como las radiaciones ionizantes, el ruido, como el ruido puede generar también una hipoacusia, dependiendo también de los niveles de exposición que se encuentran los trabajadores y si no usan los elementos de protección personal. Los factores de riesgo ergonómicos como movimiento repetitivo y postura, esto también tiene que ver mucho en las actividades que se van desarrollando a través del manejo manual de pacientes, manejo manual de carga o algunas actividades que son repetitivas en cierto tiempo y en cierto tiempo de exposición. Ya no es que hoy día me manden a hacer algo y me enferme, ya. Las enfermedades laborales por lo general, no todas, pero por lo general este tipo de enfermedades se van a traer del tiempo, las posturas, el peso, la fuerza y los niveles de exposición. También existen los agentes biológicos como el COVID, que fue una enfermedad que también fue calificada como una enfermedad laboral en el año 2020 cuando partimos con la pandemia, y también el VIH y la hepatitis. Esto se genera por los accidentes con exposición a fluidos corporales de alto riesgo biológico, o sea, pasa de un accidente y después se puede transformar en una enfermedad laboral. O sea, me pinché con una aguja contaminada y si el paciente tiene VIH o tiene hepatitis, puede que nosotros nos enfermemos de esa enfermedad, como también la influenza, ¿ya? Y otras enfermedades que podemos estar expuestos. Solamente son un par de ejemplos. Esas son las derivadas de las enfermedades laborales, ¿ya?
De los accidentes del trabajo pueden ser por la emergencia, los incendios. Sabemos que en temas de incendios, sismos, inundaciones, podemos sufrir caídas, golpes, dependiendo cómo se maneje la emergencia. Y por temas de infraestructura también puede ser que existan algún piso mojado, algún desnivel, alguna goma antideslizante que no se encuentre en las escaleras que puedan desembocar un accidente laboral, un golpe, una caída, un corte. Respecto a la normativa de cumplimiento que rige en Chile la prevención de riesgo y la salud ocupacional, está la ley 16.744, que habla sobre los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales. Esta ley bien establece, si bien es cierto, qué es la definición de accidente laboral, accidente del trabajo, accidente de trayecto, y también lleva a conocer un poco de las coberturas que tiene esta ley respecto a cuando nos pasa un accidente o cuando nos enfermemos. O sea, las coberturas sean médicas, económicas, preventivas, indemnizaciones y algunas otras cosas más que rige la ley cuando nosotros tenemos algún accidente o una enfermedad laboral. ¿Ya? La ley 21.364 que salió el año pasado, que habla un poco de la emergencia de desastres, que estamos en un proceso de cambio. Acuérdense que la ONEMI cambió al CENAPRED. Estamos en un proceso de cambio de la gestión de riesgos de desastres, que es súper importante para los establecimientos, para las comunas, por todo lo que ha ocurrido. ¿Ya? Es una nueva ley y una nueva gestión que se está realizando a nivel país para poder formar a los centros de trabajo y estar preparados ante la emergencia. Ya la ley 20.123 que regula el tema de la ley de subcontratación, que habla un poquito también de que nosotros como empleadores somos solidariamente y subsidiariamente responsables de las empresas contratistas, por ejemplo, como el REAS, Casino. Entonces siempre tenemos que estar en control constante con las empresas contratistas para que también ellos protejan la salud y la seguridad de los trabajadores. El artículo 184 del Código del Trabajo, que dispone que el empleador está obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y la salud de los trabajadores. Este es el artículo que siempre es aplicable, bueno, a nosotros no es aplicable el Código del Trabajo, pero sí para las empresas que se rigen bajo el Código del Trabajo. ¿Ya? El 101, que habla sobre el reglamento de la aplicación de la ley 16.744, aquí van solamente tips que señala la ley 16.744, el 594 sobre las condiciones sanitarias, ambientales básicas en los lugares de trabajo. Acá podemos ver un parte también de salud ocupacional, porque en general habla de la exposición a los riesgos de ruido, radiaciones, iluminación y un sinfín de otras cosas más, el distanciamiento de los extintores, los baños, todas las condiciones que se puedan encontrar en los lugares de trabajo. El decreto 40, que es sobre prevención de riesgos, que obliga a las empresas con más de 100 trabajadores a tener un reglamento interno de higiene y seguridad. Obliga también a las empresas a tener un departamento de prevención de riesgos liderado por un experto profesional en la materia. Y también obliga a que el empleador dé cuenta de la obligación de informar a los trabajadores de los riesgos laborales que se encuentran en los establecimientos de los lugares de trabajo. El 54, que rige el tema de las constituciones de los comités paritarios de higiene y seguridad, que también lo vamos a ver más adelante respecto a qué es un comité paritario. El 109, que ve el tema de las calificaciones y las enfermedades laborales, sale un listado. Este decreto está bajo el COSOP últimamente y otras mesas de trabajo donde se va a actualizar el decreto. Vemos que hoy en día hay algunas enfermedades que no se están siendo calificadas como enfermedades laborales a nivel país y vemos que los factores de riesgo pueden dar un índice de que estas puedan ser unas enfermedades laborales y puedan ser cubiertas por la ley 16.744. Otros reglamentos como el decreto 43 de almacenamiento peligroso, entre otros el 133, el 3, el 6, que es de REAS y de protección radiológica. Algunos otros protocolos ministeriales que también debemos cumplir por los temas de salud ocupacional, que son los protocolos del riesgo psicosocial. Este año nos toca aplicar a nosotros el cuestionario CEAL-SM, condiciones de evaluaciones ambientales, laborales y salud mental, que es un nuevo protocolo que apareció el año 2023, en noviembre del 2023. Acuérdense que nosotros en el 2022 aplicamos la encuesta ISTAT 21 versión breve con un riesgo medio y ahora nos toca aplicar el nuevo cuestionario CEAL-SM que va a medir
cómo estamos en ambiente de clima, cómo estamos en los riesgos psicosociales dentro del lugar de trabajo, ¿ya? También otro protocolo ministerial que se actualizó ahora muy poco, ahora en marzo, el nuevo protocolo del trastorno musculoesquelético, que es un protocolo que, si bien es cierto, mide la fuerza, las posturas, los movimientos repetitivos y otras factores de riesgo que pueden generar una enfermedad laboral, se incluyen dos condiciones adicionales y también ingresan como a programa de vigilancia todos los áreas que se evalúan en este protocolo. Está en un protocolo en crecimiento, así que lo más probable es que recién está la bajada de la información de los sucesos a los organismos administradores, están generando los nuevos formatos, así que estamos esperando a que nos puedan entregar más adelante las directrices para poder empezar a aplicar ya este protocolo en todas las unidades del hospital. El protocolo de trabajadores expuestos a citostáticos, que es un protocolo que también lo hemos ido trabajando con la unidad de oncología, aplicando las pautas de chequeo, haciendo los exámenes preocupacionales y un sinfín de otras cosas más. Y otros protocolos, como por ejemplo la exposición a formaldehído, radiación ionizante, radiación UV, altas temperaturas, el Prexor, que habla un poco del ruido, el manejo manual de carga, manejo manual de paciente, y Planesi, que es un protocolo de exposición al polvo. Todo esto conlleva que es para mitigar las enfermedades. Por ejemplo, el Planesi, que es un protocolo de exposición a polvo, trata de prevenir la silicosis. O, por ejemplo, el Prexor trata de prevenir la hipoacusia por la exposición al ruido, por la exposición al polvo. La situación de las enfermedades profesionales a nivel país, estamos hablando de los servicios de salud, no estamos hablando de las empresas privadas. Vemos que el año 2023 tenemos un número de casos de 3.827 casos de enfermos profesionales a nivel de servicios de salud de todo el país. La mayor cantidad de estos casos son por salud mental, que es un 51%. Después los sigue los temas de otros tipos de... el 27% es de salud mental, otras patologías el 51%. Por lo general, estos índices se elevan por el tema del COVID. ¿Ya? Cuando hablan de otras patologías, hablan un poquito más del COVID, que aumentó las tasas de siniestralidad respecto a las enfermedades laborales. El 27% de la salud mental, el 8% lo lleva el tema de la dermatitis o los temas dermatológicos, y el 4% los temas osteomusculares. ¿Ya? Los días perdidos por las enfermedades laborales a nivel país, también por los servicios de salud de todo el país, es una cantidad igual importante, que podemos considerar que la mayor cantidad de estas enfermedades fueron un 75% las de salud mental. ¿Ya? Es un tema que quizás nos dejó la pandemia, de que las personas se fueran enfermando por salud mental. ¿Ya? Luego lo siguen las otras enfermedades, como les decía, el COVID, luego los osteomusculares y luego el tema de los dermatológicos. Perdón. Ya. La situación de enfermedades laborales del Servicio de Salud Metropolitano Oriente, ¿ya? 222 casos llevamos en el 2023. La mayor cantidad vuelven a ser otras patologías, vuelvo a reiterar el tema del COVID. Luego el 17% se lo lleva salud mental. Luego las enfermedades dermatológicas con un 11% y serios osteomusculares. O sea, tenemos muy bajo índice de calificaciones de enfermedades laborales por osteomusculares. ¿Ya? Los días perdidos sigue manteniéndose a nivel país lo mismo, y en el servicio también, que la mayor cantidad del 76% de los días perdidos se lo lleva las enfermedades calificadas por salud mental. Luego lo sigue las enfermedades dermatológicas, y después lo sigue otras enfermedades como el COVID. Y también cero en los osteomusculares. Nosotros, como establecimiento de salud, somos uno de los 3/4 hospitales dentro de la red más grande, con nuestro más o menos una dotación de 1.100 personas. Entonces, nuestras estadísticas, nuestros índices son relativamente bajos,
pero también podemos considerar que tampoco son tan altos en comparación con el Hospital Salvador. Nosotros tenemos el año 2023 2 ingresos, 2 calificados por enfermedad laboral de salud mental, 0 osteomusculares, 0 dermatológicas y 6 entre otras que eran lo mismo que les comentaba el tema del COVID. ¿Ya? En los días perdidos acumulados respecto a todas estas enfermedades laborales fueron 82 días que las personas se ausentaron por las enfermedades calificadas como profesionales y, 82 días se ausentaron por las 2 enfermedades de salud mental, 0 tuvimos días perdidos por osteomuscular, 0 por temas dermatológicos y 27 por COVID o otras enfermedades que se podían haber originado. Explicarles un poquito que en las temáticas de prevención de riesgo y salud ocupacional existen 4 comités que trabajan en estas temáticas. Una es el Comité Paritario de Higiene y Seguridad, que este comité está compuesto por 12 personas, 6 personas que son elegidas por los trabajadores. Este año nos toca renovar el comité, se renueva cada 2 años, así que ahí las personas que se quieran postular tienen que cumplir con algunos requisitos que son importantes. El comité paritario tiene algunas funciones que están establecidas por la ley. Existe una circular que habla sobre los comités paritarios de higiene y seguridad de los establecimientos públicos o de los establecimientos de salud, y también hay un decreto que es el 54 que habla también de las funciones de los comités paritarios. ¿Ya? En el comité paritario existen 3 comisiones, una de investigación de accidentes, investigación de accidentes, detección de peligro y riesgo, y otra de capacitaciones. Ellos tienen que fomentar también el uso de los elementos de protección personal y además también contribuir con la seguridad y salud de las personas que se encuentren en el lugar de trabajo. Recuerden que también este comité está constituido por personas por parte del empleador, quien lo define también la dirección del hospital, que son 3 titulares y 3 suplentes. Pero este comité ha querido sesionar y trabajar de manera las 12 personas, que creo que no se ha visto en otro hospital, y tratar de llevar algunas otras cosas con las inspecciones que han hecho, con algunas otras actividades que se han realizado. El Comité de Aplicación de Riesgos Psicosociales es un comité también que está por normativa, que es bajo un protocolo MinSal, que habla que tienen que estar representantes de recursos humanos, como también representantes de los trabajadores, que tienen que ser del área gremial, como también del área del comité paritario. También es un comité es un comité también paritario, pero es un comité de aplicación, así se llama, que está encargado de aplicar las encuestas de riesgo psicosocial en los lugares de trabajo, ¿ya? Y ir verificando que las medidas se vayan cumpliendo a medida de que los resultados que vayan arrojando los ISTAT 21. O, en este caso, el nuevo instrumento sea el SM, que es el instrumento que salió en noviembre del año pasado. El Comité Técnico Trastorno Musculoesquelético, que también está encargado de aplicar esta norma nueva, que vamos a tener que tener un lapsus de tiempo mientras nos da la bajada de la norma nueva, y hemos aplicado también la norma antigua en algunas unidades como farmacia, laboratorio, imagenología, en algunas actividades donde vemos que los movimientos repetitivos puedan enfermar a las personas. ¿Ya? Y el Comité de Gestión de Riesgos y Desastres, que es un comité también donde participan subdirectores, directoras, gremios. Es un comité que busca disminuir la gestión de riesgos o disminuir los riesgos que puedan generar las emergencias. Dentro de los protocolos y manuales institucionales relacionados a la prevención de riesgo y salud ocupacional tenemos el manejo de trabajadores expuestos a agentes biológicos. Acá podemos ver el manejo de las personas que puedan estar expuestas a pacientes con tuberculosis, meningitis, influenza, COVID. Es importante leer los manuales y que tengamos conocimiento respecto a este tipo de normas, porque el prevenir, el estar alerta a este tipo de situaciones nos va a implicar a que podamos reaccionar de manera más rápida y que los funcionarios puedan tener las prestaciones médicas y económicas respecto a la ley 16.744 y podamos también no contagiar a nuestros compañeros de trabajo o a algún otro paciente. Ya el protocolo COVID, los pasos a pasos de accidentes del trabajo, accidentes de trayecto y posibles enfermedades laborales, el manejo de los accidentes con exposición a fluidos corporales de alto riesgo biológico, el protocolo de manejo de accidentes con
citostáticos, protocolo de vacunación, ahí es súper importante el tema de la vacunación de la hepatitis B para el personal clínico. Ahora perdón, la vacunación de la influenza, la campaña que está haciendo vacunatorio, es súper también que hagan un llamado a las personas que no se han vacunado, porque nos corresponde a todos vacunarnos con la influenza. El programa de salud laboral y control de riesgos, que habla un poquito de las exposiciones a los formaldehídos, a los citostáticos y también a las radiaciones ionizantes. El plan de REAS, manejo de REAS, plan institucional de emergencia y evacuación y el plan de prevención contra incendios. También hay otros planes que se encuentran como el plan de protección radiológica, el plan de bioseguridad para laboratorio y otras cosas más que son de conocimiento público en las áreas de calidad, que pueden revisarlo en los portales del hospital. ¿Ya? Sigo un poco con el tema de la ley 16.744, que establece normas de accidentes del trabajo y enfermedades laborales. Recuerden que nosotros, como ser perteneciente del Servicio de Salud Metropolitano Oriente, nos cubre, o nuestra cobertura está respecto al servicio de salud, pero quien nos tiene que atender en caso de un accidente laboral, un accidente de trayecto, una enfermedad laboral, es la Asociación Chilena de Seguridad. ¿Ya? Los trabajadores independientes, hoy en día creo que no hay, o son muy pocos que llegaran a ver, ellos tienen que adherirse a cualquier otra mutualidad. Acuérdense que en el 2020, cuando éramos honorarios, tuvimos que todos inscribirnos a una mutualidad para poder ejercer este derecho de accidentes del trabajo, de enfermedades laborales. Ya ahora no es necesario. ¿Qué es lo que cubre un poco esta ley? Los accidentes del trabajo, toda lesión a causa con ocasión del trabajo y le pueda producir incapacidad o muerte. O sea, si soy enfermero y estoy haciendo un procedimiento y me pincho, es a causa con el trabajo. O si, por ejemplo, me mandan a buscar un medicamento a farmacia y me caigo por las escaleras con ocasión del trabajo. Lo que me pueda suceder por el ejercicio de la profesión o lo que me pueda pasar porque me mandaron. ¿Ya? Los accidentes de trayecto son los accidentes que ocurren en el trayecto directo de ida y regreso entre el lugar de habitación y el lugar de trabajo, y las enfermedades profesionales son las causadas de la manera directa por el ejercicio de la profesión o el trabajo que uno desempeña. Los trayectos, por lo general, se tienen que comprobar con un parte de carabineros, testigos, una declaración jurada. Súper importante eso también, chiquillos, que tengan en consideración eso. ¿Ya? Y los trayectos, si uno se desvía en el trayecto directo, se pierde también esta cobertura. Por ejemplo, no sé, salgo del hospital y pasé a ver un amigo y luego me voy a mi casa y me accidento, ya no existe la cobertura. Por eso siempre en el trayecto directo. Las prestaciones que establece la ley respecto a las prestaciones que obliga a las mutualidades esta ley a darnos en caso de accidente laboral, accidente de trayecto de enfermedad laboral, atención médica, hospitalización, medicamentos, prótesis, todo lo que sea la recuperación completa de la persona que sufrió ese accidente o se enfermó. ¿Ya? Las prestaciones económicas, pensiones, indemnizaciones, accidentes laborales, por accidentes laborales y enfermedades profesionales, y las prestaciones preventivas, que eso lo canalizamos a través de la unidad de salud ocupacional, que tenemos algunas tienen capacitaciones en el organismo administrador, evaluaciones ambientales, exámenes ocupacionales y preocupacionales y cosas que en verdad tienen que ver con poder ir en son con la prevención respecto a estas prestaciones preventivas. Por accidente de trayecto, nosotros tenemos unos pasos a paso que se los vamos a enviar esta semana, ya que es súper importante poder seguir estos pasos a paso. Pero tenemos 7 puntos que son súper importantes dentro de estos pasos a paso. Los funcionarios tienen que avisar a su jefatura directa o de turno quién corresponde en caso de un accidente laboral o un accidente de trabajo o un accidente de trayecto. La jefatura en horario hábil deberá avisar a salud ocupacional para realizar la denuncia individual de accidente del trabajo o denuncia individual de enfermedad laboral. ¿Ya? En horario inhábil, la jefatura de turno deberá realizar la DIAT o DIAP, porque no hay unidad de salud ocupacional en ese entonces, y enviar a nosotros para poder canalizarla. Ya hemos tenido también que no han llegado este tipo de documentos, porque estos documentos después sirven para una posible investigación por el comité paritario. Por eso es importante que se envíen esta documentación cuando no hay horario hábil o se notifiquen los accidentes que ocurren en horario inhábil. ¿Ya? Solicitar el traslado al 1404 en horario inhábil con la dirección de Vitacura 117 y el RUT del Servicio de Salud Metropolitano Oriente. Ya, acuérdense que nosotros estamos adheridos
bajo el RUT del Servicio de Salud Metropolitana Oriente. El funcionario deberá presentar los documentos, la DIAT y el DIEP en el centro H, tiene que llevar los documentos, su carnet, billetera para presentarse allá, y también enviar el reposo laboral a Job Saavedra, que es el encargado de licencias médicas o referente de licencias médicas, para poder procesarle y poder justificar los días. Además, no solamente el reposo, sino que también hay que justificarlo con la DIAT, ¿ya? El comité paritario deberá investigar los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, por lo mismo es importante que lleguen este tipo de documentos a los encargados y a la unidad, y como también a licencias médicas. Luego les voy a mandar esos pasos a pasos que están bien, explican un poquito lo que habla la norma, que es las definiciones de accidentes, qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. ¿Ya? A continuación seguimos con el protocolo de manejo con exposición a fluidos corporales, que es un protocolo que llevamos harto tiempo ya implementado y que de a poco en un SON se ha podido estabilizar respecto a los accidentes con exposición a fluidos corporales. Entonces, ¿qué es una exposición a fluidos corporal? Es un accidente laboral consistente en exposición a fluidos corporales de paciente, ya sea por contacto, por elemento cortopunzante o por salpicadura. Es súper importante que cuando ocurra este tipo de accidente se notifique de manera inmediata. O sea, no pueden pasar más de 2 horas, acuérdense por los tiempos de ventana, y se tiene que solicitar y considerar también, además, en los traslados. O sea, se tiene que llevar su muestra con su carnet de identidad, la denuncia individual de accidente del trabajo, y todo eso se tiene que hacer en menos de 2 horas. Por eso es importante que cuando ocurre este tipo de accidentes se notifique de manera inmediata y se tomen las acciones respecto al protocolo. Ahí está un poco el flujo de los accidentes. O sea, ocurre el accidente, la persona se lava la zona afectada con abundante agua o suelo fisiológico, el funcionario avisa a su jefatura directa en horario inhábil o horario hábil y se toman todas las muestras correspondientes, ¿ya? O sea, si el paciente no puede dar su consentimiento informado porque esté delirioso, el médico puede tomar el consentimiento informado, o en caso de que el paciente no quiera dar su consentimiento informado, se va sin muestra a la Asociación Chilena de Seguridad. Quien tiene que tomar el consentimiento del médico, quien tiene que tomar la muestra es la enfermera del paciente, y quien tiene que solicitar los traslados en caso de horario inhábil lo tiene que solicitar la jefatura de turno o quien corresponda. Y en horario hábil lo hacemos por parte de la unidad de salud ocupacional, hacemos la DIAT y solicitamos el traslado al funcionario a la Asociación Chilena de Seguridad. Ya lo que debe llevar el funcionario es la muestra, si es que tiene fuente, si es que conoce o no conoce la fuente, el carnet de identidad, la DIAT y el bolso kit cortopunzante. Acuérdense que es importante que los tubos vayan rotulados correspondientes al paciente. Acá no se les toma ninguna muestra a los funcionarios, las muestras se las toman en el organismo administrador. ¿Ya? Ante todo, hacemos un llamado a la prevención. Creo que estos accidentes conllevan muchas cosas. Hacemos un llamado a que usen los elementos de protección personal, estar atentos a los procedimientos, informar a la jefatura si es que vemos una condición de peligro o riesgo que pueda potenciar un accidente, desechar las agujas o los cortopunzantes donde correspondan, no en los tachos de basura común, y no sobrecargar los contenedores, porque son parte de lo que más ocurre dentro de los accidentes con exposición a fluidos corporales. Creo que es un accidente que hoy en día lo hemos tomado un poco a la ligera. Un accidente donde tenemos tiempos de ventana, donde nos podemos contagiar con VIH, nos podemos contagiar con hepatitis, y también tenemos que considerar la preocupación que se lleva a las personas a la casa. Como por ejemplo, me pinché con un paciente con VIH. Llegar a la casa, estar con tu pareja, comentarle esta situación. Entonces tenemos que tomar los refuerzos correspondientes. Yo creo que vamos a hacer una reunión con los supervisores en poder gestionar y generar conciencia respecto a este tipo de accidentes para que poder disminuir las tasas de accidentes de cortopunzante, porque es un accidente que ocurre mucho en este hospital. Dentro de eso, para también mitigar y también poder mitigar los accidentes con exposición a fluidos corporales, existe un reporte que se tiene que llenar el primer día hábil, lo tiene que llenar la jefatura. Este reporte que a veces no llega, ahí veo cara, que no llega y tiene que llegar. ¿Por qué? Porque este reporte va a ir al comité paritario, este reporte lo podemos trabajar en conjunto, es un reporte que
tenemos que saber qué pasó. Si no se investigan los accidentes, lo más probable es que nos vuelvan a pasar este tipo de accidentes. Entonces es importante investigarlos, trabajar en ellos, concientizar a la gente, educar, ver cuáles son los procedimientos que quizás están fallando. O en qué estamos fallando, por qué se están pinchando. A lo mejor hay un mal manejo del REAS, a lo mejor hay un procedimiento clínico que se está haciendo incorrectamente. Entonces es importante manejar estos procedimientos de buena forma. Entonces, ¿qué es lo que se le pide respecto a este reporte? Que la jefatura directa reporte los accidentes a la unidad de salud ocupacional y a la unidad de guías y calidad. Que el reporte debe ser enviado el primer día hábil por la jefatura que se encuentre directa, no con la jefatura de turno, jefatura directa. ¿Quiénes son los responsables de todo el personal? ¿Ya? Que se deben tomar acciones para que no vuelvan a ocurrir, por eso se tienen que llenar los reportes. Y además llevar el número de reportes anuales. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ver la tasa de cuántas personas se están pinchando. Por ejemplo, el año pasado, el año 2022, tuvimos 16 accidentes cortopunzantes, la mayoría fueron por cortopunzante y la minoría por salpicadura, y fueron las personas que más se pincharon el año pasado, fueron los técnicos, el 2022. El año 2023, las personas que más se pincharon, que también fueron como 12 accidentes, fueron las enfermeras. Entonces ha ido variando, igual la curva ha ido cambiando, por lo mismo tenemos que ir identificando cuál es el foco o cuáles son las personas que a lo mejor se están pinchando más, cuáles son los procedimientos que se están haciendo a lo mejor de mala forma. Y para terminar, y los dejo ahí abiertos a las preguntas, los quiero invitar a participar el día 23, 24, 26 en la Semana de la Seguridad. Vamos a tener algunas actividades en el Patricia Verdugo. No les quise poner el programa porque en verdad es un programa que está oculto. Estamos viendo confirmación de algunas cosas. Vamos a tener algunos stands, va a participar IAS, vamos a tener temas de salud mental, los accidentes con exposición a fluidos corporales, ACH, van a venir a hacer talleres de uso y manejo de extintores, manejo manual de pacientes. Estamos viendo a ver si podemos negociar con el Senapred el simulador de sismo y algunas otras cosas más, algunas sorpresas que se vienen para esa semana. Lo importante es que inviten a las personas a participar, a que se puedan acercar y que se puedan interiorizar con estos temas de seguridad y salud en el trabajo.